Bienvenidos a esta reflexión desde la palabra de Dios en el segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hoy el evangelista Marcos nos dice que Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Quizá estos tres apóstoles son los que más resistencia presentan a su destino doloroso de crucifixión. Pedro ha querido quitarle esa idea de la cabeza a Jesús. A ti, Señor, no te puede pasar esto. Santiago y Juan habían pedido los primeros lugares. Jesús ha querido compartir un destello de su identidad. Quiere quitarles el miedo de subir a Jerusalén y enfrentar la misma muerte en cruz. Ante aquella visión, Pedro reacciona. Señor, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Moisés y Elías eran personajes muy importantes para aquellas comunidades, pero ellos debían convencerse que el Señor era mucho más. Era el nuevo Moisés y el profeta. Pedro se equivoca al poner a Jesús al mismo nivel de Moisés y de Elías, pues todavía estaba hablando cuando la voz celestial proclama: ¿quién es el Hijo? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La ley y los profetas que sirvieron para guiar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento han llegado a su plenitud en la persona de Jesús. Deseo que centremos nuestra atención en el verbo escuchar. La expresión escúchenlo es un imperativo que indica una orden. No es si quieren. Partamos definiendo el verbo escuchar. Es prestar atención a lo que uno oye. No basta oír. El prestar atención implica una actitud. Es una inclinación de toda la persona a poner los sentidos al servicio del que comparte algo. Nos encontramos ante un desafío, ya que escuchar en nuestros días es algo muy difícil. Hay muchos ruidos y pareciera que tenemos los oídos atrofiados. Nos cuesta escuchar. Con facilidad nos distraemos, divagamos en nuestros pensamientos mientras los demás están hablando. Nos centramos más en lo que vamos a contestar y dejamos de escuchar al otro. La transfiguración, me parece, resalta mucho nuestro ser de discípulos. Se nos transmite no tanto un conocimiento meramente intelectual, sino una forma de vivir. Los seguidores de Jesús tendremos que aprender a escucharlo. El grito es implacable. Escúchenlo. No olvidemos que como creyentes hemos de vivir escuchando a Jesús. Escuchar a Jesús hasta el fondo puede ser doloroso. Podemos sentirnos lastimados en nuestra forma de pensar y de actuar. Pero solo escuchándolo podemos curar nuestras cegueras, aliviar nuestras parálisis y ser capaces de caminar hacia el más necesitado. Hermanos, los invito a que afinemos nuestros oídos. En un primer momento, que seamos capaces de escuchar a los que están a mi lado, con aquellos que comparto la vida. No olvidemos que hasta que seamos capaces de escuchar al otro, podremos aspirar a escuchar el murmullo de Dios. Dios nos sigue hablando en los acontecimientos y a través de los demás. Afinemos nuestros oídos. Desde luego, el escuchar es un arte. Aprendamos el arte de escuchar. Papás,
¿Qué tanto escuchan a sus hijos? ¿Les permiten expresar lo que sienten sin el afán de darles consejos o regañarles? ¿Se dan tiempo para escucharlos o los escuchan con el televisor encendido? ¿Tus hijos sienten que los estás escuchando? Reflexiona, ¿cómo es la comunicación en tu familia? Pregunto a los hijos, ¿qué tanto escuchan a sus padres? ¿Les prestan la atención necesaria cuando se dirigen a ustedes? ¿Son capaces de dejar el celular cuando les están hablando? Esposos, la escucha también es para ustedes. Existe un libro titulado Ponle oreja a tu pareja, del autor Héctor Salama, donde se les invita a esta escucha atenta. Saber escuchar nos ayuda a no complicarnos la vida y no complicársela a los demás. Escúchense y no se comuniquen a gritos. Recuerden que hay una necesidad humana de comunicarnos, pero también de ser escuchados. Existe la tendencia de hablar de nosotros mismos y poco interesarnos en los demás. Pareciera que lo que hacemos es lo único importante en la vida. Fijémonos en las propagandas políticas, ya que veo un gran interés en que escuchemos las propuestas de los candidatos. Las transmiten por todos los medios, sin importar los costos monetarios, pero no se escuchan realmente las necesidades de las personas. Esos gritos de la gente que se ha quedado sin trabajo, esos gritos de los que no pueden salir debido a los caminos trozados o a los muros creados por el miedo, esas barricadas que día con día se multiplican en el Estado. Pareciera que nadie las ve, ni se escuchan los gritos de las personas que padecen el aislamiento. Hermanos servidores públicos, ¿qué tanto escuchan a quienes los eligieron para este cargo? ¿Qué suscita en ustedes sus gritos y sus necesidades? ¿No habrá necesidad de destapar los oídos? Hermanos todos, nos engañamos pensando que escuchamos la voz de Dios cuando no somos capaces de escuchar los gritos de los demás. Abramos los oídos para escuchar qué nos dice Dios en la situación actual, qué nos dice que hagamos en medio de la pandemia, qué nos toca hacer en medio de tanta injusticia. La voz de Dios sigue gritando en cada necesitado, en cada injusticia que se comete, en cada crimen. No seamos sordos a su voz. Me pregunto, ¿por qué los hombres crucificaron a Jesús si Él los amaba? Me respondo, porque no quisieron escucharlo. Creo que quien no escucha a Jesús lo vuelve a crucificar en el hermano. Preguntémonos, ¿cómo escuchar a Jesús en esta Cuaresma? Les bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Feliz domingo para todos!